Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos encontramos aquí para compartir con ustedes una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con una mezcla embriagadora de sorpresa, una intriga que nos roba el aliento y para la gran mayoría, una ilusión desbordante. Estamos hablando de un acontecimiento que no solo ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, sino que indudablemente ha cruzado fronteras para capturar la atención, la pasión y la devoción de miles e incluso millones de fans alrededor del globo. Sí, como ya habrán vislumbrado en el titular que los ha traído hasta aquí, hoy vamos a desgranar, paso a paso, con todo lujo de detalles y con la emoción a flor de piel, qué es lo que ha sucedido con dos de los nombres más rutilantes, más carismáticos y más adorados del panorama. Can Yaman y Demet Özdemir ***. Prepárense porque esto se pone fascinante, apasionante e inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta impactante revelación, les recuerdo algo fundamental: si por alguna casualidad de la vida aún no lo han hecho, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para dar rienda suelta a su entusiasmo, presionar ese botón de suscripción que tanto significa para nosotros y por supuesto, activar esa campanita que les notificará cada vez que lancemos una nueva exclusiva, una nueva primicia, una nueva joya de información. No querrán perderse nada. ¿Se acuerdan con esa nostalgia tan dulce que nos invade, de aquella química eléctrica, de esa conexión que trascendía la pantalla, que hacía que cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada en Erkenzicus fuera un evento en sí mismo? Esa chispa inconfundible entre Candivit y Sanemein que hizo suspirar, soñar y enamorar a tantos corazones en el mundo. Pues bien, amantes del buen entretenimiento, parece que el destino, o quizás la astuta mano de la industria del entretenimiento, ha decidido jugarnos una pasada, una sorpresa de proporciones épicas y de lo más inesperada. Porque la noticia que ha explotado hoy, este *15 de octubre de 2025 una fecha que sin duda quedará grabada en los anales de la historia del entretenimiento, es que Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos, y no estamos hablando aquí de un simple reencuentro casual en algún evento benéfico, ni de una aparición esporádica en algún programa de televisión. Estamos hablando, mis queridos seguidores, de un proyecto que tiene el potencial de ser absolutamente monumental. La información, que ha sido cuidadosamente confirmada por fuentes sumamente cercanas a ambos artistas, fuentes que gozan de una credibilidad indiscutible, y que ha sido replicada con entusiasmo por importantes medios del corazón y del espectáculo turcos, señala con contundencia que se está gestando, en las sombras pero con una fuerza arrolladora, un nuevo proyecto audiovisual de altísimo calibre que tiene como objetivo primordial reunir nuevamente a estos dos ídolos indiscutibles. Y lo más fascinante, lo que realmente nos tiene en vilo, es que no se trata de una serie de televisión convencional, de esas a las que estamos acostumbrados. Los rumores más fuertes, los susurros más insistentes y las filtraciones más fiables apuntan a que podría tratarse de una película de gran presupuesto con una factura cinematográfica que promete dejar a todos sin aliento, o incluso de una miniserie de alto impacto una producción limitada pero intensamente elaborada, coproducida quizás por alguna plataforma de streaming internacional de renombre, que busca desesperadamente capitalizar, explotar y llevar a nuevas alturas el fenómeno global que representa la dupla Yaman Özdemir. Imaginen el alcance, la magnitud, el poder de convocatoria que esto implica. Lo que sabemos hasta ahora, con la información que hemos logrado recopilar y confirmar, es que las conversaciones para hacer realidad este sueño de tantos fans han estado en marcha desde hace varios meses, quizás incluso más de un año, navegando por aguas complejas de agendas, guiones y visiones creativas. Sin embargo, la confirmación oficial, la bomba que hoy estalló en nuestras manos, se ha hecho esperar hasta este preciso instante, entendemos, para generar aún más expectación, para construir un clímax de anticipación que hiciera justicia a la magnitud de la noticia. Y vaya si lo han logrado. Las redes sociales se han incendiado, han colapsado, han explotado en una marea de comentarios, reacciones y emociones. Desde que la noticia empezó a circular como pólvora, los hashtags relacionados con Can y Demet, y por supuesto con su icónico trabajo en Erkenzicus, han copado las tendencias mundiales, se han apoderado de Twitter, de Instagram, de TikTok, de todas las plataformas imaginables.
Los fans están eufóricos, en un estado de éxtasis colectivo compartí. Endofrenéticamente fotos de sus momentos favoritos, vídeos recopilatorios que evocan la magia del pasado, fanfictions que desbordan imaginación y expresando con cada publicación su alegría desbordante y su más profundo, sincero y anhelado deseo de volver a ver a su pareja favorita en acción, en un nuevo universo, en una nueva historia. Pero, ¿qué sabemos realmente del posible proyecto en sí? Aquí es donde la cosa se pone un poco más misteriosa, donde la intriga se intensifica y, al mismo tiempo, donde la emoción se dispara aún más. Los detalles concretos son escasos, son como pequeños tesoros ocultos, y esa es, precisamente, una parte fundamental de la magia, de la atracción de este anuncio. Se habla, entre los círculos más informados, de que el género de esta nueva producción podría ser ***, completamente diferente *** a lo que experimentamos en Erkencicus. Mientras que la serie original era una comedia romántica que, si bien tenía sus momentos de drama, se caracterizaba por su ligereza, su humor y su dulzura. Este nuevo proyecto podría explorar facetas mucho más *** maduras y complejas *** de sus personajes, o incluso presentarlos en roles que sean totalmente opuestos a los que nos tienen acostumbrados, demostrando así su versatilidad actoral. Algunas especulaciones, que se han vuelto virales en cuestión de horas, sugieren que podríamos estar ante un *** thriller psicológico ***, un género que permitiría que la tensión, los giros inesperados y el suspense fueran los verdaderos protagonistas, y donde la química innegable entre Khan y Demet se manifestara de una forma más oscura, más intensa y apasionada. Otros rumores apuntan a una ambiciosa *** historia de época ***, un drama histórico donde la elegancia, la pasión y las complejidades de un tiempo pasado se entrelacen en un relato cautivador y visualmente deslumbrante. Lo que sí parece ser un consenso absoluto, una certeza compartida por todos los que están al tanto de los entresijos de esta producción, es que se busca, por encima de todo, un *** guión sólido, profundo y conmovedor ***, y una *** producción de altísima calidad ***, un estándar de excelencia que esté a la altura de las expectativas desmesuradas de su enorme y ferviente legión de seguidores. Piensen en la inversión económica y de recursos que esto representa. Si una plataforma de streaming de primer nivel está detrás de este proyecto, esto significa, de manera rotunda, que la producción tendrá acceso a *** recursos casi ilimitados ***, a un presupuesto que a menudo solo se ve en las producciones cinematográficas de Hollywood, algo que raramente se observa en las producciones televisivas locales, por muy exitosas que sean. Podríamos estar ante una *** calidad cinematográfica *** en todos los aspectos, escenarios espectaculares que nos transportarán a otros mundos, vestuarios de ensueño que nos dejarán sin aliento, y una dirección de arte que cuidará cada mínimo detalle para sumergirnos por completo en la narrativa. Y por supuesto una *** difusión global *** sin precedentes, que asegurará que sus actuaciones, su talento y la magia de su reencuentro lleguen a millones de hogares en todos los rincones del planeta de manera simultánea. Además de la pura emoción y la euforia de verlos juntos nuevamente en pantalla, también existe una considerable dosis de curiosidad sobre cómo han evolucionado como actores desde la última vez que compartieron set de rodaje. Ambos han tenido carreras meteóricas, plagadas de éxitos y proyectos muy diversos y ambiciosos desde su inolvidable paso por Erkencicus. Can Yaman ha continuado cosechando éxitos masivos en Turquía, protagonizando series que han roto récords de audiencia, y ha dado un salto audaz y exitoso a producciones internacionales, como su destacada participación en la serie italiana Violetas como el Violeta, demostrando su capacidad para conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando y expandiendo su carrera con papeles protagonistas en dramas que han resonado fuertemente en el público, papeles que le han permitido demostrar su increíble *** versatilidad y su innegable talento actoral ***. Este reencuentro no es solo un nostálgico regreso a un pasado glorioso y exitoso, sino una oportunidad dorada para que veamos la *** madurez artística, la profundidad interpretativa y el crecimiento profesional *** que ambos han alcanzado en sus trayectorias individuales. Y hablemos un momento de la logística de la complejidad que implica poner de acuerdo las agendas de dos de los actores más demandados, más cotizados y más solicitados del momento a nivel mundial.
El hecho de que hayan logrado coordinar sus tiempos, sus compromisos y sus proyectos sugiere, de manera contundente, que el proyecto debe ser realmente significativo, ambicioso y tener un gran potencial de éxito y que ha contado con una planificación extremadamente cuidadosa y meticulosa. Es muy probable que los contratos se hayan cerrado hace mucho tiempo, con una visión a futuro muy clara. Y que el rodaje esté programado para una fecha específica que permita a ambos actores comprometerse plenamente sin salvedades. Esto nos da una pista muy importante: no estamos ante algo improvisado, sino ante una apuesta seria, una inversión considerable y una estrategia muy bien pensada para crear un producto de entretenimiento de primer nivel. La noticia, como decíamos, ha generado un torbellino de reacciones, una cascada de opiniones y emociones. Hay quienes celebran este reencuentro como el regreso soñado el milagro que tanto esperaban, aquellos que se muestran cautelosamente optimistas esperando ver los detalles concretos del proyecto antes de dejarse llevar por la euforia, y también, como es natural y esperable, algunos que quizás preferirían verlos en proyectos individuales, explorando nuevos horizontes por separado. Sin embargo, la fuerza de su conexión como pareja artística es innegable, su magnetismo en pantalla es un hecho irrefutable, y la oportunidad de revivir esa magia que nos conquistó, o de descubrirla desde una perspectiva completamente nueva y emocionante, es algo que atrae poderosamente a la gran mayoría de los fans. Para aquellos que siguen sus carreras de cerca, que conocen cada uno de sus pasos y que han sido testigos de su evolución, este es un momento para celebrar a lo grande. Significa la posibilidad de ver nuevamente esa complicidad instantánea esa mirada cómplice que lo decía todo, esa energía electrizante que los hacía tan especiales, tan magnéticos y tan irresistibles juntos en pantalla. Y para los que recién los descubren, para quienes se unieron a la fiebre del entretenimiento turco más tarde, o para quienes solo los conocen por su icónico papel en Erkencikus, este nuevo proyecto será la puerta de entrada definitiva a entender por qué Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en verdaderos fenómenos de masas, íconos globales que mueven multitudes y generan pasiones. Es importante también, y creo que es un punto crucial, mencionar el impacto cultural que este tipo de noticias tiene. Las producciones turcas, con su narrativa envolvente, sus personajes complejos y su alta calidad de producción, han ganado una popularidad inmensa a nivel mundial en los últimos años, conquistando audiencias en Europa, América Latina y Asia. Ver a dos de sus máximos exponentes, a dos de sus estrellas más brillantes, unirse en un proyecto de esta magnitud, con el potencial de ser un éxito global. Refuerza esa tendencia imparable y consolida la presencia del cine y la televisión turca en el escenario internacional. Es una muestra contundente de la calidad, del talento y del atractivo del arte turco y, sin duda, abre puertas para futuras colaboraciones, para la inversión extranjera y para la consolidación definitiva de la industria cinematográfica y televisiva de Turquía como una potencia global. Ahora sabemos que muchos de ustedes estarán devorando la información, estarán deseando con todas sus fuerzas saber más, tener más detalles, más pistas. ¿Cuándo empezará el rodaje? ¿Cuál será el título de esta misteriosa producción que nos tiene tan expectantes? ¿Quiénes serán los directores, los guionistas, el resto del elenco que acompañará a esta pareja estelar? Lamentablemente, en este preciso instante, la información es como una caja cerrada, hermética, y solo tenemos fragmentos, pequeñas pistas, semillas de lo que vendrá. Pero no se preocupen, porque nuestra misión como su canal de noticias de entretenimiento favorito es mantenerlos informados de cada nuevo desarrollo de cada filtración, de cada anuncio oficial, de cada pista que surja en el camino. Estaremos muy atentos, rastreando cada fuente para traerles la información más fresca y veraz sobre este emocionante proyecto. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza, con la firmeza de quien ha visto nacer una leyenda, es que este *15 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia del entretenimiento turco, y quizás, en la historia del entretenimiento a nivel mundial. La decisión audaz y visionaria de reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto, y las intensas especulaciones sobre la naturaleza y el alcance de este, nos aseguran, sin lugar a dudas, que estamos ante algo que dará muchísimo de qué hablar en los próximos meses, y que si las altísimas expectativas se cumplen, podría convertirse en un hito, un punto de inflexión, una producción que marque un antes y un después.
Así que, mis queridos amigos, mis fieles seguidores, la sorpresa ha sido inmensa, la expectación es aún mayor, casi insoportable. La vuelta de Can Yaman y de Method de Mir a la pantalla juntos, en un proyecto que promete ser épico, es, sin lugar a dudas, una de las noticias más impactantes, más emocionantes y más esperadas del año. Y estamos profundamente honrados y emocionados de poder compartirla con ustedes, de ser sus ojos y sus oídos en este universo de noticias, y de seguir de cerca cada uno de sus pasos, cada avance, cada detalle de este futuro éxito. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, un viaje intenso a través de la noticia más impactante del momento, pero no sin antes hacer un breve resumen de lo que hemos abordado, la explosiva y emocionante noticia de hoy. *** 15 de octubre de 2025 ***, que confirma oficialmente el regreso de los adorados *** Can Yaman y de Method de Mir *** a un nuevo proyecto audiovisual, que todo apunta a que será una película o una miniserie de gran calibre, con el potencial de cautivar a miles, millones de fans alrededor del mundo. Hemos explorado las especulaciones más jugosas sobre el género, el tono y el potencial impacto de esta esperada colaboración, así como la fascinante evolución actoral de ambos artistas desde su última y mágica aparición juntos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer, un honor y una alegría inmensa poder compartir esta noticia tan emocionante y trascendental con todos ustedes. Ahora, como siempre, quiero escuchar su voz, quiero saber su opinión, quiero saber qué les ha parecido todo esto. ¿Qué les parece esta noticia tan esperada? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Can Yaman y de Method de Mir? Una comedia romántica al estilo Erkencikus, pero más madura, un thriller intenso, un drama histórico desgarrador, déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta, me nutre leer sus ideas, sus expectativas, sus impresiones y sus deseos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, si les ha mantenido al filo del asiento con la emoción, no olviden darle un gran like Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fervientes fans de Can y de Met, o simplemente, con quienes disfruten de las noticias más jugosas y emocionantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras exclusivas, suscríbanse al canal y activen esa campanita que es su pase VIP a la información de primera mano. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas, más análisis y más exclusivas que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima.